Hey viajero web, ya estás en el web. Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro curso de bases de datos. El día de hoy aprenderemos a crear copias de seguridad y también aprenderemos a restaurar estas copias para recuperar nuestra información. Todo esto es muy importante porque en dado caso que surja algún imprevisto y nuestros datos estén en riesgo, pues podremos recuperarlos en un estado anterior y así minimizar esta situación. Y bien, pues si te está gustando este curso, suscríbete, activa la campanita para que te enteres cuando suba nuevo contenido. Por el momento, comenzamos. Recuerda que todo el contenido de esta clase lo estoy subiendo a mi página web y solamente tienes que venir aquí a Google y poner la palabra clave de esta clase, que es respaldos de base de datos eWebIC, le das en buscar y aquí en el primer resultado orgánico está mi página, le das clic y en automático te va a mandar aquí a la parte escrita de este video. Así que te espero en ewebic.com. Bien, ya estamos aquí en ewebic.com. Y lo primero que vamos a hacer es revisar algo de teoría para que te sea más fácil comprender lo que vamos a hacer cuando estemos en SQL Server Management Studio. Como siempre, te recomiendo que vengas aquí a la página y revises el curso de base de datos, pues ahí es donde instalamos SQL Server Management Studio y también el curso de lenguaje SQL, pues ahí te vas a familiarizar con la herramienta. Así que ven y revisa esos cursos para que te sea más fácil entender esta clase. Bien, comencemos primero con explicar qué es un backup o respaldo de una base de datos en SQL Server y en realidad en cualquier base de datos. Pues crear un backup o respaldar una base de datos en SQL Server significa crear una copia de seguridad de datos o información importante y vulnerable con la finalidad de poder recuperarla posteriormente. Pues realmente la pérdida de datos es algo que los administradores y diseñadores de base de datos deben de cuidar al máximo, ya que la pérdida de información muchas veces puede generar grandes problemas en muchas compañías. Así que saber respaldar tus datos es sumamente importante al momento de trabajar con una base de datos. Antes de crear tus copias de seguridad, debes establecer ciertas políticas que te ayuden a ti y al equipo de trabajo de cuándo y cómo deben crear y almacenar estas copias de seguridad. Aquí en la página te voy a dar algunas ideas para que tú mismo puedas ir creando tus propias políticas. Por ejemplo, el tipo de respaldo puede ser completo diferencial. Más adelante te explicaré cuáles son estos tipos. También puedes establecer cada cuándo se generan estos respaldos. Decidir el periodo de respaldos es vital. Por ejemplo, puede ser diario, semanal, mensual, ya que existen negocios que incluso llevan a cabo respaldos cada hora. ¿Dónde almacenar estos respaldos? Podemos optar por un servicio de almacenamiento en la nube como Amazon S3 o almacenar los respaldos en discos duros físicos y locales que estarán a nuestro resguardo. También hay una excelente opción que es DigitalOcean, que es el que yo ocupo también y es similar al servicio de S3, incluso es compatible. Aquí te dejo también el link en la página para que puedas checar sus servicios. También existe otra política que puedes establecer, que es el espacio disponible. El espacio en disco dependerá de tu aplicación y el tipo de respaldo que establezcas, pero ten en cuenta que el espacio en disco de los respaldos pueden llegar a alcanzar un costo considerable. ¿Cuánto tiempo almacenaremos los respaldos? Esto es importante. Muchas empresas almacenan respaldos siempre, de por vida. Algunas otras 4 años, pero todo esto depende de la legislación que aplica a tu negocio, pero en promedio 4 años suele ser buena opción. Algo muy importante que también puedes hacer o implementar es la automatización de procesos. Un equipo de administración de base de datos experimentado puede crear procesos automatizados que creen los respaldos en los momentos correctos y estos archivos sean movidos en automático a los diferentes lugares de almacenamiento de largo plazo. Pues como ves, aquí solamente hay algunas ideas que pueden ser básicas o más importantes, pero tú puedes darte una idea de las políticas que tú puedes implementar en tu base de datos según el tipo de negocio y el tipo de aplicación que estás construyendo. Tipos de respaldos de base de datos en SQL Server. Existen dos principalmente, los cuales son respaldos completos y respaldos diferenciales. También podríamos cifrar nuestros respaldos y base de datos, pero eso quizá lo veamos en otros videos, ya que en este nos vamos a centrar en crear un respaldo completo y un respaldo diferencial de nuestra base de datos eWebICDB, que es con la que hemos venido trabajando y que usamos en nuestro curso de lenguaje SQL. Más adelante en este video también te voy a enseñar a poder restaurar tanto este respaldo completo y respaldo diferencial para poder volver a recuperar esta información, ya que pues obviamente el respaldar es porque nosotros después quisiéramos recuperar esta información
en dado caso que haya alguna pérdida de datos o simplemente para poder consultar algo dentro de ese respaldo. Así que quédate hasta el final del video porque vamos a ver tanto el respaldo como restauración de datos. Antes de ir a la herramienta de SQL Server Management Studio, existen algunas limitaciones y restricciones que debes tomar en cuenta antes de crear o restaurar tus respaldos. Por ejemplo, una instrucción de backup no es permitida en un bloque de transacción explícita o implícita. No hemos visto lo que es una transacción, pero rápidamente te explico a qué hace referencia a esto. Por ejemplo, una transacción se puede comprender como una unidad de trabajo o ejecución de un lote de instrucciones, donde si el proceso se lleva a cabo con éxito, pues hacemos un commit. Las modificaciones se ejecutan y se vuelven permanentes. Por lo contrario, si el proceso resulta en un error, pues hacemos un rollback y las modificaciones se revierten y no se convierten en cambios permanentes. Así que cuando tú quieras hacer un respaldo, no lo puedes hacer dentro de un bloque de transacción. Esto es muy importante. También debes de tener en cuenta que las copias de seguridad no pueden ser restauradas en versiones de SQL Server anteriores a la versión en la que fue creada. Posiblemente te va a marcar un error, pero tú puedes hacer la prueba en un ambiente controlado, un ambiente de pruebas o de desarrollo. Así que estas limitantes las debes de considerar antes de crear respaldos y antes de restaurar. La primera forma en que podemos respaldar nuestros datos es crear una copia de seguridad completa. Esto es una excelente opción para respaldar por primera vez nuestros datos y desde SQL Server suele ser muy sencillo. Así que primero definamos qué es una copia de seguridad completa en SQL Server. Un full backup o copia de seguridad completa es un archivo donde almacenamos toda la información de nuestras bases de datos sin importar si existen respaldos anteriores. Y también debes tener algunas consideraciones al crear este tipo de respaldo. Por ejemplo, el crecimiento de la base de datos. Si la base de datos crece, las copias de seguridad completas tardarán más tiempo en llevarse a cabo y también necesitarán más espacio de almacenamiento. Debes de tener en cuenta los permisos. Para poder llevar a cabo una copia de seguridad, el usuario debe pertenecer al rol sysadmin, el cual proporciona control total sobre la instancia de SQL Server. También puede ser en DB owner, que permite a los miembros realizar todo tipo de tareas de configuración y mantenimiento sobre las bases de datos, o simplemente DB Backup Operator, que permite a los usuarios de este rol crear simplemente copias de seguridad de la base de datos. Con cualquiera de estos roles los usuarios podrían hacer este tipo de copias de seguridad. Pero vayamos a SQL Server Management Studio, ya que es la mejor manera de aprender. Ya hemos visto bastante teoría, así que practiquemos un poco. Vamos a SQL Server Management Studio y aquí ya lo tengo abierto y vamos a conectarnos. Esta ventanita nos permite conectar. Si en dado caso que no te llegara a aparecer, pues simplemente le das aquí en este botón de conectar y te abre esta ventana. Pero por lo regular cuando inicias SQL Server Management Studio, pues ya te abre esta ventanita. Yo simplemente le voy a dar en conectar porque voy a conectarme con Windows, con autenticación de Windows. Así que aquí ya lo tenemos. Aquí al lado izquierdo aparece en nuestro explorador de objetos, en Database, pues nuestras bases de datos. Seleccionamos la que queremos respaldar y le damos clic derecho. Nos vamos donde dice Tasks o Tareas, dependiendo de tu idioma, y nos vamos en Backup o Respaldos, depende del idioma que tengas configurado. Yo aquí lo tengo en inglés. Le damos clic y en automático te abre esta ventana. Aquí de la parte izquierda pues tenemos algunas opciones, unos menús que veremos después. Aquí abajo tenemos el progreso. Cuando nosotros le demos en crear, pues se va a hacer el progreso. Podemos ver la información de nuestra conexión también. Pero aquí en la parte derecha, que es lo que nos importa por el momento, podemos ver el nombre de la base de datos en Database. Tenemos el tipo de backup, que en este caso pues vamos a dejar seleccionado full. También en backup componente dejamos seleccionado Database, que ya nos aparece por defecto. En destino tenemos dónde vamos a querer guardar nuestro respaldo. Por defecto viene disk, que es el que vamos a usar realmente. Hay otras opciones, pero por el momento vamos a utilizar este. En la parte de abajo, como puedes ver, viene aquí la ruta donde queremos almacenar. Por lo regular, aquí te aparece una ruta por default que viene en SQL Server, que se guarda en su carpeta de instalación. Yo, como he hecho algunas pruebas, pues aquí ya no tengo esa ruta por defecto, pero te la dejo en la página web. Aquí a la derecha tenemos algunos botones como Add o Remove, que es precisamente para modificar nuestra ruta. Si le damos primero en Remove para que dejarlo limpio, y ahora sí le damos en Add o en Agregar, y nos va a aparecer esta otra ventana donde vamos a seleccionar la ruta destino
de nuestro respaldo que queremos crear. Como puedes ver, aquí sí tenemos la ruta por defecto que tiene SQL Server. Nosotros no lo vamos a guardar aquí, lo vamos a guardar en una carpeta personalizada. Así que le vamos a dar clic aquí en este botón de los 3 puntitos para que nos mande al explorador de carpetas y podamos seleccionar donde nosotros lo queremos guardar. Nosotros tenemos creado aquí esta carpeta que es DB. Y aquí dentro vamos a guardarlo, pero voy a irme aquí a esta carpeta que la tenemos en el disco C DB y vamos a crear otra carpeta donde diga respaldo. Creo esta carpeta y en esta ruta es donde lo vamos a crear. Así que nos venimos aquí otra vez al explorador. Le damos aquí lo voy a cerrar para que actualice. Lo voy a volver a abrir y me voy a dirigir a esa carpeta de DB. Y ahora sí en respaldos, y aquí aparece, y esa es la que voy a ocupar, esta ruta. Ahora simplemente debemos establecer un nombre. Para este caso simplemente le voy a dejar el mismo nombre de la base de datos, ewebicdb. Y siempre todo respaldo debe terminar con .back para que SQL Server lo pueda interpretar. Le damos en OK y aquí ya tenemos la ruta personalizada. Tú puedes guardarlo en la ruta por defecto que te da SQL Server, pero a mí me gusta tener un poco más de control, así que yo elijo otra carpeta por lo regular. Le damos en OK y aquí ya nos aparece la ruta personalizada donde queremos guardar este respaldo. Ahora simplemente ya tenemos todo configurado, le damos simplemente en OK. Y aquí, dependiendo del tamaño de tu base de datos, pues puede tardar bastante. Y aquí en la parte izquierda, en la parte inferior izquierda, como puedes ver, pues está el progreso. Aquí vas a poder ver cuánto el avance de este respaldo. Aquí ha sido muy rápido porque realmente creo que esta base de datos tiene muy pocos datos. Incluso no sé si ya eliminé todos, porque en las clases de SQL Server pues también hubo eliminación de datos. Pero puedes ver aquí ya nos mandó un mensaje donde el backup de esta base de datos se llevó a cabo sin ningún problema. Entonces le damos en OK. Y aquí en la carpeta que seleccionamos, pues como puedes ver ya tenemos nuestro respaldo, que más adelante te voy a enseñar a restaurar. Ahora pasemos a crear un respaldo diferencial. Esto tiene ventajas ya que tardan menos tiempo en crearse que un respaldo full y también pesan mucho menos. ¿Pero qué es un respaldo diferencial? Pues bien, una copia de seguridad diferencial es un archivo donde almacenamos parte de los datos y requiere una copia o respaldo de seguridad completo previamente. Esto también tiene ciertas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, para crear una copia de seguridad diferencial se debe crear una copia de seguridad completa previamente, tal como lo vimos en la definición. Si la copia de seguridad diferencial incrementa su tamaño, también se incrementará el tiempo de restauración de la base de datos. Si el tamaño de los respaldos diferenciales aumentan de una forma considerable, pues se recomienda volver a hacer un respaldo completo y después crear nuevos respaldos diferenciales, ya que un respaldo diferencial, pues su objetivo es que sean de menor tamaño en megabytes, pero pues bueno, esto depende de tu política que crees y de tu aplicación. Si a ti te conviene tener respaldos diferenciales grandes, pues si es tu política, tienes que respetarla. Ya que tenemos nuestra copia de seguridad completa, ahora vamos a crear nuestra copia diferencial. Y para ello va a ser muy similar. Nos vamos a la base de datos que queremos respaldar, le damos clic derecho en Task o Tareas, Backup o Respaldos y se nos va a abrir la ventana que ya analizamos anteriormente. Lo único que vamos a cambiar aquí es en el Backup Type o el tipo de backup, le vamos a poner diferencial. Y aquí en la parte de la ruta la vamos a remover y vamos a agregar una nueva ruta porque pues vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a resguardarlo exactamente en esta carpeta de respaldo, que es una carpeta personalizada. Y ahora lo que vamos a hacer es llamarle ewebicdb, pero yo acostumbro a ponerle div para saber que esta es una copia diferencial y la fecha. En este caso voy a poner 220301 y la extensión, recuerda que es bien importante, 2203.back. Así está nuestro nuevo nombre. Le damos en OK. Ok, aquí ya tenemos nuestra ruta personalizada, así que ahora simplemente le damos en OK para que se cree el respaldo. Recuerda que dependiendo del tamaño, pues puede llegar a tardar bastante. Aquí se ha creado muy rápido, le damos en OK y nos vamos a la ruta. Ahora tenemos tanto ewebicdb como ewebicdb diferencial. Ya tenemos aquí nuestros dos respaldos, uno completo y uno diferencial. Excelente. Ya sabes cómo crear tus respaldos o copias de seguridad de tus bases de datos. Ahora aprenderás a restaurar la base de datos y volver a recuperar tu información. Y veremos dos casos en específico. El primero va a ser restaurar una copia de seguridad completa y el segundo es restaurar una copia de seguridad diferencial. Y vamos a tomar los respaldos que acabamos de crear.
Para ello primero vamos a restaurar nuestro respaldo completo, así que nos vamos aquí, le damos clic en donde dice Database, le damos clic derecho y donde dice Restore Database o Restaurar base de datos, le damos clic y nos abre esta otra ventana, donde lo importante, pues aquí estamos en Source, vamos a seleccionar Device porque pues las guardamos en nuestro dispositivo, en nuestro disco duro. Le damos aquí en los tres puntitos para seleccionarla, para que nos abra esta ventana donde nos permite seleccionar la ruta, así que le damos en Add. Y nos vamos donde dice DB, que es la carpeta personalizada, seleccionamos respaldos y aquí están nuestros archivos. Le damos en Ewebic DB, le damos en OK, nos ha seleccionado la ruta, le damos en OK y como puedes ver está cargando aquí nuestro respaldo. Dependiendo del tamaño, pues esto puede tardar también. Pero lo importante es que aquí ya nos ha seleccionado que tenemos la base de datos Ewebic DB y en destino nos indica dónde queremos nosotros crear esta restauración. Tú puedes dejarlo como tal aquí, pero yo como en este servidor pues tengo a Ewebic DB ya con ese nombre, pues no lo puedo dejar así. Así que simplemente se lo voy a cambiar aquí -R. Si tú no tienes un problema porque tengas nombres iguales, pues le puedes dejar como tú quieras. Y aquí abajo en la restauración del plan, que es esta parte de aquí, pues vienen datos como el nombre de la base de datos, el tipo, el nombre de la base de datos original, etcétera. Vienen muchos datos que tú puedes estar ahí observando. Lo importante de esto es que aquí en la parte izquierda, donde dice general, pues es esta pantalla, pero en Files tú puedes aquí en esta pantalla seleccionar la ruta donde quieres restaurar estos archivos. Como puedes ver aquí, todos están en una ruta personalizada, así que simplemente yo le voy a dejar como tal porque pues simplemente aquí me conviene guardarlos. Pero tú puedes cambiar aquí la ruta también y seleccionar alguna otra para que simplemente lo guardes en la ruta que más te convenga. Aquí nos regresamos a general. Y simplemente ahora le damos en OK y se va a restaurar nuestra base de datos. Aquí ya ha terminado porque pues, realmente esta base de datos no tiene gran cosa, pero bueno, si tú tienes una base de datos de gran tamaño, esto puede tardar bastante tiempo. Como puedes ver aquí ya simplemente dijo que se ha restaurado correctamente, le damos en aceptar y aquí ya tenemos dos bases de datos, la base de datos que hemos restaurado y que prácticamente es una copia de Ewebic DB. E incluso si la abrimos las dos y nos vamos a tablas, como puedes ver aquí existen tres tablas, equipos-GPS, tipos GPS y tipos-GPS2, y aquí también van a existir exactamente esos tres tablas. Realmente no recuerdo si tienen datos, vamos a hacerle un select para ver si tienen algunos datos. Aquí no tengo datos, vamos a ver esta si tiene algún dato. No recuerdo porque me acuerdo que hice una eliminación en las últimas clases de SQL Server. Bueno, aquí no tenemos datos, pero en sí, pues estos tablas son las mismas que tenemos acá. Y en tu caso, pues van a tener seguramente información. Pero así de fácil es como tú puedes restaurar un respaldo completo. Excelente, ya has hecho tu primera restauración de una base de datos. Pero ¿qué pasa si lo que deseas es restaurar una copia de seguridad diferencial? Para ello primero restauraremos nuestro respaldo completo, pero en Recovery State debemos seleccionar la opción Restore with Recovery y después restauraremos el respaldo diferencial. Vamos a hacerlo para que te quede más claro. Pues bien, aquí lo que voy a hacer primero es eliminar esta base de datos que restauramos hace un momento para que no cause conflicto. Y lo que vamos a hacer ahora primero es, igual que lo hicimos anteriormente, hacemos clic derecho en Database, restaurar base de datos y aquí vamos a seleccionar también nuestro respaldo completo tal como lo hicimos hace un momento. Vamos a la ruta, aquí tenemos nuestro respaldo completo, lo seleccionamos, le damos en OK, pero la gran diferencia, lo que hicimos hace rato, es que en Option, aquí en Recovery State, lo que vamos a hacer es seleccionar Restore with No Recovery. Lo que vamos a hacer es que al restaurarla va a quedar en modo restaurando o en modo restauración. Aquí le voy a cambiar el nombre para que no tengamos ningún problema. Lo demás ya lo explicamos, le vamos a dar en OK. Y aquí ya se restauró nuestra base de datos, pero como puedes ver aquí en el explorador de objeto a la izquierda, en esta base de datos tiene la leyenda de restaurando o restoring. Ahora lo que vamos a hacer para restaurar nuestro respaldo diferencial es darle clic derecho a esta base de datos. Nos vamos en Task, de aquí nos vamos a Restore y vamos a seleccionar la opción de Files and Groups. Y aquí es donde vamos a seleccionar nuestro respaldo diferencial. Nos vamos a From Device porque pues tenemos los respaldos aquí en el disco. Así que vamos a buscarlo. Vamos a la ruta. Y aquí lo tenemos bien identificado con la palabra diff. Lo seleccionamos. Le damos en OK. Y ya lo tenemos aquí en nuestra pantalla. Como puedes ver aquí abajo donde está Select the Backup, tiene los datos
como el nombre. Aquí ya tenemos que el tipo es diferencial, etcétera. Aquí es donde lo tenemos que seleccionar para indicar que queremos nosotros restaurar este respaldo. Si nosotros le damos simplemente en OK, ahora se está restaurando este respaldo diferencial sobre el respaldo completo que teníamos anteriormente. Le damos en OK y aquí, como ves, ya está restaurado. Aquí no ha cambiado la leyenda, le puedes dar en refresh. Como puedes ver, ya no está la leyenda. Si nosotros ahora damos en expandir, seleccionamos y vemos las tablas, pues exactamente son las tablas que tiene Ewebic DB. Solamente que aquí lo hemos hecho en dos pasos. Primero restauramos nuestro respaldo completo y después restauramos nuestro respaldo diferencial, que tú puedes tener varios respaldos diferencial, así que tú puedes seleccionar el con el que desees trabajar. Excelente, vamos a dejar el video hasta aquí. Como puedes observar, respaldar y restaurar una base de datos en SQL Server Management Studio es muy fácil, ya que con unos cuantos clics y paciencia tendrás tus datos seguros y los podrás recuperar cuando los necesites. Y por último, solamente recuerda los siguientes puntos. Las copias de seguridad completas pueden ser de gran tamaño y tardar mucho en crearse. Para crear una copia de seguridad diferencial o parcial, primero se debe crear una copia de seguridad completa. Para restaurar una copia de seguridad completa, solo basta con seleccionar el respaldo y restaurar, tal como lo vimos en el ejemplo. Ahora, para restaurar una copia de seguridad diferencial, primero debes restaurar la copia de seguridad completa, pero en modo Restore with Recovery. Y después debes restaurar la copia de seguridad diferencial, tal como lo vimos en los ejemplos. Y pues bueno, ya sabes que si te está gustando este curso, suscríbete, activa la campanita para que te enteres cuando suba nuevo contenido. Y recuerda, sigue viajando por la web.